Buenos días. Vamos a iniciar entonces con la clase. Vamos a, por favor, les voy a pedir que pongan en silencio sus audios para que podamos escuchar claramente el pase de la lista. Bien, y van contestando cuando escuchen su nombre y apellido. Bien. Aldana Pech Arif. Arana Pech Randy. Agil Núñez Jorge. Presente. Kamal Nal Maite. Presente. Castillo Córdoba Denise. Castillo López José David. Chipech Martín Armin. Chipech Jesús Gabriel. Presente. Cosme Díaz Paola. Presente. Escobar Espinosa Esperanza. Presente. Estrella Situc Verónica. Gómez Ortiz Sergio. Aarón Lara Álvarez. López Simá Jimena. Manzanero Sánchez Camila. Presente. Mayo Quirós Eric. Presente. Méndez Caballero Estefanía del Carmen. Mendoza Kawich Manuel Moisés. Mendoza Nal Adriana Jocelyn. Presente. Merino Pérez Alexandra. Presente. Morales Solís Isis Berenice. Presente. Novelo Serino Fernando. Presente. Pérez Chin Joshua Yair. Priego Briceño Walter. Quiñones Concha Suheili. Rojas Pacheco Juliet. Presente. Ruiz Pacheco Adrián. Sainz Miss Saúl. Salas Uz Berenice Jacqueline. Silva Juchín Presente. Jordan. Repito, Silva Juchín Jordan. Tepal García, no, Tepal Canul Gabriela Rosalía. Velázquez Ávila Cristian. Vichy Reyes Dalila Gabriela. Villanueva Rodríguez Aleida Araceli. Scholl Chablé María Fernanda. Presente. Zapata Andrade Lisset. Maestro, Lisette no entró porque está enferma. Ah, ok, correcto. Gracias. Muy bien. ¿Alguien faltó en la lista? Yo, maestro López Simá. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya son todos? Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a continuar con la presentación de las diapositivas que estuvimos trabajando en la sesión número 2. Esta es la tercera sesión que tenemos. Vamos a compartir en la pantalla las siguientes diapositivas. Bien, solo que me confirmen si ya pueden apreciar la presentación. Nos quedamos. Bien, nos quedamos en esta parte de las diapositivas la semana pasada
Y pues en ese momento ya podíamos establecer, en este caso, cuáles son el desplazamiento y la distancia en algún movimiento. Y pudimos entender que el desplazamiento sería una magnitud vectorial. ¿Por qué razón? Porque el desplazamiento poseía magnitud, dirección y sentido. Partiendo de esto, podemos decir también que desde el punto de partida de inicio hasta el punto de llegada, que es el final del recorrido, el desplazamiento sería prácticamente una línea recta. Sin embargo, la distancia recorrida pues correspondería a todos los metros que generara el móvil en un avance, ¿sí? Habiendo en él cambios de dirección, y por lo tanto solamente sería una magnitud de tipo escalar. Esa era la diferencia entre desplazamiento y distancia. Bien. Ahora, en este caso, tenemos aquí una serie de preguntas bastante sencillas, ¿sí? Que nos dice la primera: ¿qué diferencia existe entre una magnitud vectorial y una escalar? Y entrega dos ejemplos de cada uno. Esto es muy sencillo. Ustedes lo que tendrían que hacer es recordar que la magnitud vectorial posee magnitud, dirección y sentido, en cuanto que la escalar únicamente se refiere a la cantidad que se puede contar, que se puede medir, que se puede pesar, ¿sí? Entonces, no necesitamos especificar en qué dirección se dirige esta magnitud. Por ejemplo, en el caso de la magnitud vectorial podemos hablar de la velocidad y de la fuerza. La velocidad tenemos que decir en qué dirección se dirige. Y en el caso de la fuerza, también tendríamos que decir hacia dónde la vamos a aplicar. Ahora, si habláramos de una magnitud escalar, podría ser el desplazamiento, la distancia recorrida, también podría ser la rapidez con la cual se mueve algún objeto, o también la cantidad de energía o la temperatura. ¿Sí? Esos podrían ser unos casos de magnitudes escalares. Bien, en el segundo caso nos dice allá, a ver, ustedes me van a ayudar a resolver esta situación. Necesitamos la participación de alguien. Dice, un automóvil viaja hacia el este a 40 kilómetros por hora y un segundo automóvil viaja hacia el norte a 40 kilómetros por hora. ¿Son iguales sus velocidades? Explique. A ver, ¿alguien que me pueda responder este segundo caso? ¿Sí? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Cómo estuvo, profe? Sí, adelante. ¿Son iguales las velocidades? Sí. Sí, ¿no? En este caso no son iguales. No son iguales, pero ¿por qué no son iguales? A ver, una vale 40 kilómetros por hora y se dirige hacia dirección este. La otra velocidad también se refiere a 40 kilómetros por hora, pero se dirige hacia el norte. A ver, ¿qué está sucediendo en este caso? Los 40 kilómetros por hora se refiere a qué tan rápido se desplaza
este automóvil o este móvil. Ahora, esto se refiere a la rapidez. Sin embargo, nosotros estamos trabajando la velocidad. En este caso se trata de una magnitud vectorial, donde me especifican hacia dónde se dirige. En este caso, para la primera velocidad nos dice que es hacia el este. Y en la otra se dirige hacia el norte. Entonces, las velocidades son distintas. ¿Queda claro entonces la respuesta a la segunda pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Observen allá, nos dice un automóvil viaja hacia el este a 40 kilómetros por hora y un segundo automóvil viaja hacia el norte a 40 kilómetros por hora. Y la pregunta era, ¿son iguales sus velocidades? En este caso, las velocidades son distintas, no son iguales. Bien, en el número 3 nos dice, ¿por qué se dice que el movimiento es relativo? Y dé dos ejemplos donde se manifieste la relatividad del movimiento. Esta pregunta es muy sencilla, ya que el movimiento, todo depende del sistema de referencia. Habíamos proporcionado ejemplos anteriores, como cuando una persona viaja dentro de un autobús. ¿Sí? Al viajar dentro de un autobús, podemos estar sentados en reposo, sin embargo, el móvil sigue avanzando. ¿Alguien me podría dar dos ejemplos de Berenice, si la puede aceptar la reunión. Movimiento? A ver, dígame. Si puede aceptar a Berenice en la reunión, que la sacó. A ver, ¿sí? ¿Qué pasó? Que si puede aceptar a Berenice en la reunión, que la sacó. Gracias. Y sí, ya la admitimos. Sí. Okay. A ver, chicos, vamos a regresar. Entonces, ¿por qué se dice que el movimiento es relativo? Entonces, necesito que me proporcionen dos ejemplos de la relatividad del movimiento. ¿Pudiera ser volar en un avión en dirección contraria a la rotación? Así es. Si nosotros nos desplazamos en un avión, ¿sí? Como mencionan, también puede ser a dirección contraria de la rotación de la Tierra. Vemos que todo depende del sistema de referencia. ¿Sí? El otro podría ser correr junto a un automóvil en movimiento. Un automóvil también en movimiento. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser el subirse a los juegos mecánicos, por ejemplo, en las ferias. Tú puedes observar que estás sentado en el juego, pero realmente está en movimiento todo el mecanismo. ¿Sí? Ese puede ser otro sistema de referencia, ¿sí? Otro caso de movimiento en el caso de la relatividad. Bien, ahora la pregunta 4 nos dice, un auto pasa de la posición inicial de 5 metros hasta la posición de 17 metros. ¿Cuál es el desplazamiento en este caso? A ver, ¿alguien me puede decir cuál fue el desplazamiento? Es lo que recorrió, ¿no? Son 12 metros. Nos dice que está inicialmente en una posición de 5 metros. Y llegó hasta una posición final de 17 metros. ¿El desplazamiento sería 12? 12, ¿qué? ¿Qué unidades son? 12 metros, ¿sí? Hay que especificar. Entonces son 12 metros, pero no solamente es eso. Observen,
Si estamos desplazando desde la posición en 5 metros hasta una de 17 metros, eso efectivamente son 12 metros, pero hay que decir hacia qué dirección, porque estamos hablando de desplazamiento. Y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Por lo tanto, serían 12 metros en sentido positivo. Pues el avance es en esta dirección. Y hacia acá sería sentido negativo. Muy importante entender que al hablar de desplazamiento estamos refiriéndonos a una magnitud vectorial. ¿Sí queda claro ese punto? Maestro, ¿por qué 12? A ver, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Si tú tienes una diferencia de 17 menos 5, nos da efectivamente los 12 metros. ¿Sí? Recordemos que para sacar el desplazamiento es la diferencia. Teníamos una fórmula. Era esta la fórmula. A ver, vamos a regresar a la pizarra. Que nos decía que el desplazamiento era igual a la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Así podíamos calcular lo que se refiere al desplazamiento. Y obviamente tenemos que especificar hacia qué dirección. En este caso el avance fue en sentido positivo. ¿Sí queda aclarada la duda? Sí, profe, gracias. Correcto. Muy bien. Ahora, la pregunta 5 nos dice, un niño se pasa de la posición X igual a 3 metros hasta la posición menos 12 metros. Determina el desplazamiento. Aquí es diferente porque el desplazamiento es ahora en sentido negativo. ¿Cuántos metros de desplazamiento tendría? Menos 9. Menos 9. Sí. En sentido negativo. ¿Sería esa la respuesta? A ver, analícelo. Lo pueden hacer el recorrido sobre una recta. Está inicialmente en una posición de 3 metros. Y se va en sentido negativo hacia una posición de menos 12 metros. Sería menos 15. Efectivamente, así es. Porque tenemos 3 metros, ¿sí? En la parte positiva, aquí tenemos el 0 de referencia, 0 metros. Y va a retroceder en dirección de sentido negativo. Y si nosotros queremos determinar el valor, sería la posición final menos la posición de inicio. Entonces la posición sería menos 12 metros, menos 3 metros, y le tenemos que sacar el valor absoluto, y sería el valor absoluto de 15 metros, negativo. Entonces, el recorrido serían 15 metros en sentido negativo. Así quedaría la respuesta para este cuarto ejemplo. No, quinto ejemplo, ¿verdad? Este quinto ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda
¿Algún comentario hasta aquí? ¿Queda claro el planteamiento? Bien, vamos a regresar a las diapositivas ya con la última pregunta. Nos dice, un perrito se mueve en la dirección del eje X ocupando las siguientes posiciones. X1 igual a menos 3 metros. Luego X2 igual a 15 metros. Y finalmente gira y se desplaza hasta la posición X3 igual a 4 metros. Nos piden, determina la distancia recorrida y B, determina el desplazamiento. A ver, ¿alguien me puede dar la propuesta para poder resolver esta situación? Así, ¿cómo lo plantearían? ¿Consideran conveniente que nos apoyemos primero en una recta para ver las posiciones? Bien, si nos apoyamos en una recta para observar este movimiento, tendríamos las siguientes posiciones. X1 igual a menos 3, es la posición de inicio. X2 igual a 15 y X3 igual a 4. Ese sería el planteamiento de este problema. Ahora, nos están pidiendo en el inciso A, nos piden en este caso, la distancia recorrida. En el inciso B, nos solicitan el desplazamiento. Bien, para poder determinar en este caso el desplazamiento y la distancia recorrida, pues vamos a utilizar las fórmulas. Para el caso de la distancia habría dos movimientos, entonces quiere decir que hay dos valores de distancia, los cuales se tendrían que adicionar al final. Primero colocaríamos delta D1, vamos a ponerlo aquí, que sería la diferencia entre X2 menos X menos 3. Aquí quedaría el valor absoluto de 15 menos 3. Nos daría valor absoluto de 18 metros. Después, delta de 2, el valor absoluto de X3 menos X2. Es 4 menos 15, nos daría menos 11. Son 11 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida sería la suma de delta de 1 más delta de 2. Sería 18 metros más 11 metros. Sumando 18 más 11 nos daría 29 metros.
Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Para sacar todo, ay, profe, para sacar todo, para llegar al resultado de cuántos metros es, siempre se tiene que hacer primero el D1 y el D2. Se puede hacer hasta directo. O sea, realmente estamos desglosándolo paso a paso. Pero si tú ya tienes el razonamiento de hacerlo directo, es simplemente me muevo de X1 a X2. En mi eje horizontal observo que acá hay 3 unidades más 15 son mis 18 metros. Después me voy a mover de X2 a X3, pues son 11 metros. Entonces le agrego los otros 11. Lo sumo y me daría los 29. Y lo pueden hacer igual mentalmente, no tiene ninguna complicación. Ahora, en el caso del desplazamiento, aquí tenemos que observar lo siguiente. Lo que se referiría primero a la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. En este caso sería X3 menos X1. Vamos a ponerlo así. Quedaría, en este caso, 4 metros menos 3 metros. Que sería 7 metros. Menos por menos da más. Serían 7 metros. Lo podemos ver desde la posición de inicio hasta donde llego son 7 metros. Obviamente especificando que me estaría yendo en sentido positivo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a este último ejemplo que estamos resolviendo? ¿Sí? Por favor. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo sabe que es positivo si el -3 es negativo? O sea, ¿cómo me doy cuenta que es sentido positivo? Y esto lo puedes ver como una recta numérica. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, que es donde estamos posicionados. 5, 6, así hasta el 15. Aquí va la escala negativa -1, -2, -3, que es donde estamos posicionados. Es una recta numérica, ¿sí? En eso nos basamos para poder hacer el análisis de la distancia y de desplazamiento. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Sí, digamos que nuestra referencia en este caso es la posición de 0 metros. Este es mi sistema de referencia. Bien, vamos a regresar a las diapositivas. Y vamos a explicar ahora el otro concepto que sería la velocidad media. En este caso, nos dice velocidad media. Su símbolo es una V con una flecha encima. Eso quiere decir que estamos hablando de una magnitud vectorial. Y dice que es la relación que existe entre el desplazamiento efectuado y el tiempo empleado en realizar dicho desplazamiento. Es una magnitud física vectorial. Allá tenemos delta X, que es el desplazamiento, sobre delta T, que es el tiempo empleado. En el sistema internacional manejamos metros sobre segundo. Otras unidades equivalentes pueden ser kilómetros por hora y centímetros por segundo. ¿Está clara esta fórmula? Es la división del desplazamiento entre el tiempo. Ahora, la rapidez media. Esta es una magnitud escalar.
nos dice, es la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. Es una magnitud física escalar, en este caso es delta T sobre delta D entre delta T. Igual sus unidades son metros por segundo. Y vamos a aplicar estos conceptos al cálculo con estos tres ejemplos. Vamos a hacer el número 1. A ver, alguien que nos lea este primer ejemplo, por favor. Aquí está. El ejemplo número 1. ¿Alguien que quiera participar, que nos apoye con la lectura del primer ejemplo? Yo. Adelante. Un automóvil se mueve en la dirección del eje X. En T es igual a 2 segundos, pasa por la posición X, que es igual a 4 metros. Luego en T es igual a 6 segundos, se encuentra en la posición X, que es igual a 12 metros. Determina la velocidad del automóvil. Muy bien, vamos a determinar esa velocidad con los datos que nos proporciona. ¿Qué dato nos está proporcionando el problema? El primer dato es que tenemos que al tiempo inicial de 2 segundos, ¿a cuánto corresponde su velocidad? O su posición, en este caso, sería posición igual a 4 metros. Y va a llegar hasta un tiempo de 6 segundos a tener una posición de 12 metros. Entonces lo que tenemos que calcular es la velocidad media. ¿Sí? Nuestra fórmula nos dice que la velocidad media es igual al incremento en su desplazamiento entre el incremento del tiempo. Veamos, aquí está los datos ya ordenados. Si quieren tomar nota de ello, pongan allá ejemplo 1. Tenemos nuestros datos, el tiempo inicial son 2 segundos, la distancia inicial 4 metros, tiempo final 6 segundos y distancia final 12 metros. Nuestra fórmula, en este caso, es la de velocidad media. Que sería la diferencia entre posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Tome nota de los datos y la fórmula. Y ahora, con apoyo de una calculadora, pues vamos a realizar las operaciones correspondientes. Vamos a realizar ahora la sustitución de los datos. Y nos quedaría 12 metros menos 4 metros entre 6 segundos menos 2 segundos. En la operación, si a 12 le restamos 4, nos quedan 8. En el denominador sería 6 menos 2, nos quedan 4 segundos. Si nosotros dividimos 8 entre 4, nos queda 2. Entonces mi resultado nos da 2 metros por segundo. ¿Sí? Ese sería nuestro resultado para este primer ejemplo. ¿Sí?
En este caso sería en sentido positivo. Tenemos que especificarlo, pues se trata de una magnitud vectorial. Porque se movió desde una posición de 4 a una posición de 12 metros. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda con este primer ejemplo? Profe, Sí, dígame. nada más me perdí en lo de ¿por qué dividió 8 entre 4? O sea, en la fórmula, ¿dónde está indicado que se divide? Y aquí se tiene que restar primero 12 menos 4 nos da 8. Y 6 menos 2 me da 4. Si nosotros dividimos 8 entre 4 ya nos daría 2. Esos son los datos que estoy usando aquí. Es 12 es mi posición final. Aquí va. Mi posición inicial XO es 4. Y se va a dividir entre la diferencia del tiempo final, que es 6, menos 2, que es el tiempo inicial. Tomamos estos datos, se sustituye en esta fórmula. Y ya queda esta expresión. Y la cual pues ya indica las operaciones de restar primero, tanto en el numerador como en el denominador. Y finalmente hacer la división. Y así obtenemos el resultado. No sé Ok, si muchas queda gracias. claro. Les recomiendo que en este tipo de ejercicios tengamos un orden de hacer datos, fórmula, sustitución y su resultado, ¿sí? Para que no haya pierde con alguna operación o algún paso. No sé si tengan alguna otra duda. Bien, tome nota de ello. ¿Sí? Bien, ya vamos a cerrar esta primera sesión y vamos a abrir la siguiente para continuar con la explicación de los otros casos. Voy a cerrar esta sesión, nada más que me indiquen si ya terminaron de anotarlo, por favor. Ya, profe.